Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el camino, la verdad y la vida. Leemos para memorizar Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Curiosamente, las famosas 7 afirmaciones yo soy forman un puente entre la ascensión de las señales y la de la gloria. Estas 7 afirmaciones yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego se abordará la declaración yo soy del capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les he dado ejemplo. El discurso de despedida de Juan capítulo 13 al 17 instruye a los discípulos de Jesús acerca del futuro. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, a la bendición de Jacob a sus hijos, a las instrucciones de David a Salomón. Jesús consuela a sus discípulos respecto de su partida. Promete un sustituto que los representará, es decir, el Espíritu Santo. Predice el dolor que vendrá y exhorta a los discípulos a permanecer fieles. Leamos Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al otro, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalza, por lo que los pies se ensuciaban con el polvo. Era costumbre que un criado o un esclavo lavara los pies de los invitados a comer. Pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función la noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado. Para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó y lavó sus pies. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5 afirma eso. Narra paso a paso las acciones del maestro. El incidente se relata detalladamente para destacar el hecho de que el maestro realizó este increíble acto de humildad. Al registrar la respuesta de Pedro, Juan capítulo 13, versículo 8 al 11, profundiza en el sentimiento de consternación de los discípulos antes de las acciones de Jesús, incomprensibles para ellos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se negó a que se lavara los pies, y Jesús le dijo que si no se lo permitía no tendría nada que ver con él. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. El significado de la acción de Jesús está ligado a quién es él. En Juan capítulo 13, versículo 13, Jesús afirma que el Maestro y es el Señor, título con lo que ellos se dirigen a Él, que expresan autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad, como preparación para la cena del Señor. Ciertamente volveré. Juan capítulo 14, versículo 13. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al final de Juan capítulo 13, Jesús dice que se va, lo que hace que Pedro le pregunte a dónde. Los discípulos no entienden que Jesús está hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por él. Juan capítulo 13, versículo 37. Entonces Jesús predice la negación del discípulo. En este contexto, Jesús dice a sus discípulos que no se turben. El verbo griego traducido como turbar es tarazo, que significa agitar, perturbar, inquietar y confundir. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Pero para contrarrestar sus temores, les habla de la casa de su Padre, donde hay muchas habitaciones, no mansiones, sino habitaciones como en una posada. Él va allí a prepararles un lugar. Sus palabras van más allá de la tormenta de la cruz.
hacia el momento en que regresara para redimir a su pueblo. Está mirando hacia el momento en que toda esa tragedia del pecado termine una vez por todas. Jesús dice: y después que me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estéis. Es claramente la promesa de su segunda venida. Muchos dirían que el cumplimiento de la profecía bíblica, y eso es cierto, pero en Juan capítulo 14, versículo 3, la base de esa confianza se establece de manera diferente. En el idioma original la afirmación vendré está en tiempo presente. Vengo o estoy viniendo. Este uso de tiempo verbal presente en griego se conoce como futurista y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Por lo tanto, una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser: les aseguro que volveré. La base de nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor no es simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas, es además y sobre todo nuestra confianza en quien hizo la promesa. Él dijo que ciertamente regresaría por su pueblo. Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quien la hizo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabes a dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguir a esa persona? Jesús responde la pregunta indicando que Él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o quién? El camino hacia el Padre. En el prólogo del libro de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, se subraya la misma conexión entre Jesucristo, el Verbo, y el Padre. Juan 1:18 dice que el unigénito, o único, según su mejor traducción, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería limitada. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer, y vivir. Jesús reprende la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. El término camino solo se utiliza en Juan 1:23, en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista, y aquí en Juan 14:6, la verdad y la vida son temas principales del Evangelio. Yo soy la verdad. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra, Logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Por consiguiente, la verdad es el Evangelio de Juan. Simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. Hay muchas personas que están clamando por Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos y las invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente, que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan la voz del Señor, cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe, uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el Yo Soy. Su ser no está sujeto a nada ni
ni a nadie. Nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, existe aparte de Él. Todo lo que existe y fue creado, lo fue solo por la palabra de Jesús y existe también solo por su poder sustentador. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad, Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. La verdad de Jesucristo puede compararse con el sol, que ilumina el mundo. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea, las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, la Escritura desempeña un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. A lo largo de los Evangelios, como en toda la Biblia, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Por eso hay que estudiarla y meditarla todos los días. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: si ustedes le creyesen a Moisés, no me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. En otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo: ¿no han leído lo que dice Dios? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios, tal como ha prometido a la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. En un sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia, no explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo: proporciona el contexto en que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.